Nicaragua, un pueblo que vence. Seguimos cambiando Nicaragua. Bienvenidos, soy Roberto Zúñiga, gracias por acompañarnos. Esto es 15 minutos. Hoy tenemos la visita de un periodista estadounidense de Grayson, un medio de comunicación virtual que nos acompaña y ha conversado en distintos lugares y sobre todo ha sostenido encuentros con diversos sectores. Benjamín Norton, bienvenido, Ben. Es un gusto estar aquí, gracias. Gracias, el gusto es nuestro. Empecemos por conocerte un poco. ¿Quién es Benjamín Norton o Ben Norton? Sí, pues soy periodista y soy norteamericano, aunque he pasado bastante tiempo viviendo en Latinoamérica y yo soy de un medio verdaderamente independiente. Podemos hablar de qué es un medio independiente, porque aquí significa algo muy diferente, ¿no? Pero yo soy parte de un equipo pequeño y somos periodistas de investigación y investigamos el imperialismo norteamericano, el papel de los golpes suaves, los golpes de Estado por parte de Estados Unidos, su injerencia en Latinoamérica y en otros países. Entonces yo trabajo con un colega que se llama Max Blumenthal. Él ha venido a Nicaragua para investigar el intento de golpe de Estado, pero él también ha investigado la guerra en Siria, la guerra y la ocupación en Palestina. Entonces sí, hablamos del imperialismo en nuestro periodismo de investigación. Ben Norton es un periodista estadounidense que se graduó en Estados Unidos y que ha recorrido casi toda Latinoamérica. Sí, yo trabajo en Latinoamérica y yo he investigado, he hecho reportaje en Nicaragua, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Honduras, varios países. Tu más reciente investigación se titula ¿Cómo USAID, fachada de la CIA, creó el aparato mediático antisandinista en Nicaragua? ¿Qué dice esa investigación, Ben? Yo investigué el papel del gobierno de Estados Unidos en su apoyo a los grupos de la oposición, y no solo grupos de opositores, sino grupos golpistas. Es decir, que podemos decir, tenemos las pruebas, tenemos documentos públicos que muestran que Estados Unidos le ha dado decenas de millones de dólares a grupos antisandinistas y grupos golpistas aquí en Nicaragua, y en particular con un énfasis en los medios de comunicación. Entonces podemos decir que una fachada de la CIA que se llama USAID, la llamada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, le ha dado millones de dólares a la Fundación Chamorro y a otros grupos de la oposición para financiar 100% noticias, Confidencial, la prensa y muchos medios antisandinistas. Y además sabemos que estos grupos y las ONGs financiadas por Estados Unidos jugaron un papel clave en el intento de golpe de 2018. Entonces yo investigué todos los documentos públicos, es información pública, cualquier persona puede ir y ver mi informe y ver todos los enlaces, y son informes en inglés, pero informes que muestran el papel del gobierno de Estados Unidos en cultivar, entrenar y financiar a estos grupos. ¿Es mucho dinero del que estamos hablando? Sí, estamos hablando de decenas de millones de dólares durante años. Estados Unidos, por ejemplo, la USAID, la agencia de Estados Unidos, le mandó entre 2010 y 2021, en 10 años, le mandó más de 10 millones de dólares solo para los medios opositores. Además, hay decenas de millones de dólares para la llamada sociedad civil, para ONGs antisandinistas. Estamos hablando de decenas de millones de dólares. Que salen de la bolsa de ustedes, los ciudadanos estadounidenses. Sí, pues son nuestros impuestos, aunque no sea algo que apoyamos, ¿no? La verdad es que el gobierno de Estados Unidos no es un gobierno muy democrático, no votamos por lo que hace. La verdad es que Estados Unidos hace esto sin el apoyo popular del pueblo, pero sí, Estados Unidos tiene muchas guerras que no son populares. Las encuestas dicen que la mayoría del pueblo está en contra de muchas de esas políticas belicosas, y sí, con el dinero del pueblo de Estados Unidos. Y me da rabia, ¿no? Porque no quiero financiar golpes de Estado y guerras alrededor del mundo, pero la verdad es que la oligarquía norteamericana, la banca, Wall Street, las empresas transnacionales tienen mucho poder. Poder económico. Y político. Ahora, mencionás medios y periodistas que se hacen llamar independientes
Ellos aseguran que son casi que los dueños de la verdad absoluta, son pulcros, son limpios, ¿lo son? ¿Ven? Sí, pues para mí dije que es un poco gracioso porque en Estados Unidos cuando decimos que somos periodistas independientes, realmente somos independientes. No tenemos muchos recursos, no tenemos financiamiento de un gobierno extranjero. Pero aquí para mí es una locura que hay gente que dice que es periodista independiente, pero recibe dinero de un gobierno extranjero. Y no solo es una cuestión de financiamiento. Sabemos que muchos periodistas golpistas de grupos golpistas, medios golpistas en Nicaragua, no solo son financiados por Estados Unidos, sino entrenados, cultivados, creados por Estados Unidos. ¿Y esto qué te pareció desde tu punto de vista personal? Pues es una locura, es ridículo, porque Estados Unidos habla de la democracia y los derechos humanos, pero la soberanía de Nicaragua está siendo violada. O sea, no se puede meterse en la política interna, y no solo en la política, sino en la sociedad de otro país. O sea, es un crimen contra la ley internacional y es un insulto al pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense quiere tener un sistema democrático sin injerencia extranjera, pero la verdad es que hay mucha interferencia por parte de Estados Unidos. El gobierno de tu país no solo lo hace en Nicaragua, también lo hace en casi todos los países del mundo. En particular en Latinoamérica, sí. O sea, hay la guerra contra Afganistán, Irak, contra Yemen, contra Siria, en el Oriente Medio hay mucha injerencia, pero aquí en Latinoamérica también, durante no solo años, no solo décadas, sino siglos, por 200 años, Estados Unidos, el imperio, ha dicho que Latinoamérica pertenece a nosotros, y con la doctrina Monroe hay una política colonialista, ¿no? Y hemos visto que la CIA orquestó los golpes de Estado en Chile, en Guatemala, el golpe de Estado hace 2 años en Bolivia. No solo es historia, hay como hechos recientes, como en Bolivia, como el intento de golpe aquí, como el intento de golpe en 2019 en Venezuela, y eso con Juan Guaidó es un crimen. No se puede crear un gobierno paralelo y decir que este hombre que nunca fue elegido, Juan Guaidó, supuestamente es el presidente de un país. Quiero volver al tema de tu investigación, porque me parece que este financiamiento va principalmente para las plataformas digitales. Ya mencionabas algunos medios que también eran de circulación nacional, de televisión y prensa escrita. Pero ¿por qué tanto énfasis, desde tu punto de vista como periodista que trabaja en un medio digital, tanto énfasis en las plataformas digitales? ¿Ven? Sí, porque creo que la manera de interferir en otros países ha cambiado con la tecnología, ¿no? Porque hablamos de una idea que viene del ejército de Estados Unidos, habla de la guerra no convencional. Es decir, que Estados Unidos no solo se está metiendo en la política interna de otros países, sino está haciendo una guerra de carácter no convencional contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba, contra Rusia, contra China. Y la guerra de la información es una parte muy clave en esta guerra no convencional. Entonces, estamos viendo que las agencias de inteligencia de Estados Unidos y los organismos como USAID usan las redes sociales con bots. Sabemos que durante el golpe de Estado en Bolivia y la intentona golpista aquí, Estados Unidos pagó y creó decenas de miles de cuentas falsas de bots en Facebook y en Twitter, en Instagram, para transmitir noticias falsas. Y sabemos que estos medios financiados por Estados Unidos han transmitido y publicado noticias falsas. Es una forma de la guerra no convencional contra varios países, porque saben que todos los días andamos por las calles con teléfonos, y para ellos se puede usar los teléfonos y las redes como un arma, ¿no? Porque, o sea, si la Contra, en los 80, la Contra tenía armas como de balas, pero hoy en día Estados Unidos puede hacer otra forma de guerra contra toda la población nicaragüense, porque casi todo el mundo tiene un teléfono y puede hacer la guerra mediática, la guerra de información contra los nicaragüenses. En esta guerra no convencional, en esta guerra mediática a la que te referís, ¿juegan un papel importante, pregunto, las grandes corporaciones mediáticas?
Sí, muy importante. Ya sabemos que los grandes medios como CNN y los medios de Estados Unidos y los otros medios de la oligarquía latinoamericana como Clarín, CNN en español, hay muchos medios controlados por la oligarquía financiera, económica, no solo de aquí, sino de otros países. La gente con mucho dinero, los empresarios, invierten su dinero en los medios para controlar, para manipular la opinión pública, para que el pueblo crea mentiras, para que el pueblo apoye sus políticas neoliberales, que son políticas contra el pueblo, pero la propaganda dice, oh, no son políticas contra el pueblo, aunque es obvio que estas políticas neoliberales de privatización, de austeridad, no son políticas para el pueblo. Y podemos ver ahorita qué está pasando en Colombia, donde hay un levantamiento popular contra estas mismas políticas. ¿Es lo que intentaron hacer aquí? Es decir, desde esa ayuda económica millonaria que llegó a través de una ONG cuya función inicial no tenía nada que ver con lo que se desarrolló después. ¿Eso es lo que intentaron hacer a través de estos medios? Sí, exactamente. Sabemos de los documentos públicos de USAID y los demás organismos de Estados Unidos que cuando el Frente Sandinista volvió al poder en 2007, inició varios programas para apoyar, cultivar, crear, financiar estos grupos antisandinistas, grupos golpistas, y no solo grupos antisandinistas, sino grupos de la derecha, grupos neoliberales, para apoyar políticas neoliberales, porque las empresas transnacionales quieren acceso a los recursos de Nicaragua, quieren acceso a la ubicación geoestratégica de Nicaragua, porque este país, aquí en Centroamérica, en el centro de Centroamérica, y con el intento de construir un canal, tiene una ubicación muy importante geopolíticamente hablando. Entonces, sí, las transnacionales, las empresas extranjeras quieren controlar la política y la economía de Nicaragua, como controlaban la política y la economía de Nicaragua en los 90, en la época neoliberal. Hoy vemos al gobierno de tu país, Estados Unidos, y a otros gobiernos, principalmente de Europa, España, exigiendo la liberación de los investigados en relación al caso de la fundación o de la ONG a la que te referís. ¿Qué pensás de esa posición de tu gobierno y de esos gobiernos? Es otra forma de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, y es una locura porque cuando Bolivia arrestó a la golpista asesina Yanine Áñez, que masacró a manifestantes indígenas después del golpe de Estado, Estados Unidos dijo que Yanine Áñez, la golpista, es una presa política. Además, yo he publicado investigaciones aquí en Nicaragua sobre los llamados presos políticos, que son golpistas que mataron a gente inocente durante el intento de golpe. Y después hubo un golpista que fue arrestado, detenido, y Estados Unidos dijo que era un preso político. Entonces el gobierno, con la presión de la OEA y Estados Unidos, el gobierno de Nicaragua tenía que liberarlo. ¿Y qué pasó? Mató a su propia novia embarazada. Entonces Estados Unidos dice son presos políticos, pero para Estados Unidos un preso político no realmente es un preso político, es una persona que sirve sus intereses, son sus empleados, porque, o sea, los chamorros son los empleados de Estados Unidos, básicamente, son pagados por Estados Unidos con muchas empresas, muchas ONGs. Cristiana Chamorro es pagado 2 veces por Estados Unidos, es pagada a través de la Fundación Chamorro y además es pagada a través de la prensa. Las 2 instituciones son financiadas por Estados Unidos. ¿Cómo ves Nicaragua hoy? ¿Qué te parece este país? Este país es muy bonito, me gusta mucho, me gusta el clima, me gusta la sopa de mondongo, y además es un país muy tranquilo, y eso es muy importante, es muy seguro, porque he investigado, he publicado reportajes desde Colombia y Honduras, países
muy peligrosos, con mucha violencia, y siempre tenía miedo y quería irme. Y aquí en Nicaragua siempre me siento seguro porque es un país tranquilo, los nicaragüenses son tranquilos, y además en una región del mundo con mucha violencia, Centroamérica, Nicaragua es un modelo, no solo porque tiene salud gratis. Yo no tengo salud gratis en Estados Unidos, la salud ahí es completamente privatizada y carísima, y la educación también. La educación en Estados Unidos es carísima, privatizada, y aquí es impresionante que un país con pocos recursos, un país humilde, puede proveer, puede hacer estos programas para el pueblo. Y en un país tan seguro, en una región con muchos problemas en los vecinos. Entonces, creo que Nicaragua para mí es un modelo de cómo ser un país independiente, un país tranquilo, un país con paz. Gracias, Ben. Gracias por la invitación. Gracias a usted, a Ben Norton, que nos acompañó hoy en 15 minutos. A ustedes también, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima. Sigamos cambiando Nicaragua.